Buenas noches a los participantes. Entendiendo que ustedes tienen muchísimas ocupaciones para el día de mañana, pero a mí me interesa explicarles la plataforma, sobre todo para que no tengamos problemas con los trabajos. La verdad que no quisiera tener ningún conflicto con esta ventanita sabe desaparecer, ¿no? Y ahora ya no puedo hacer desaparecer. Bueno, ay, sí, no me va a poder dejar ver. Muy bien. Les estoy compartiendo el curso de Moodle. ¿Ya? Están en la plataforma. Están las lecturas. Yo les pido, por favor, que esto de los foros está habilitado, si más no recuerdo, hasta el 27 de marzo. Los foros son 5 foros, 5 preguntitas. A partir de la exposición de la exposición que yo desarrollo o de las lecturas que usted tenga, o tal vez también de la experiencia, algunas de estas, tal vez conoce esta temática, pueda responder estas pequeñas preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje de 2 puntos. Tenga cuidado. Y hasta lo he revisado esta tarde. Está programado hasta el 27 de marzo. Está abierto. Cuidado que se le pase el tiempo y no lo responda. Las respuestas son cortas. Es un párrafo, no es algo tan complejo. Son 5 preguntas. Los trabajos semanales, hubo un problema y agradezco a la persona que me advirtió. Hubo un desfase en todo esto, entonces he reestructurado el trabajo. El trabajo es igual, es una tarea, es hacer un mapa conceptual de las unidades 1 y 2 de esta primera semana. Y a ver, ingresaremos si es que podemos ver la tiempo. Realizan un mapa conceptual de las unidades 1 y 2 y lo colocan en formato PDF. ¿Por qué en PDF? Para que no se les desprograme. Y tienen hasta el martes 15 de marzo. Entendiendo que, bueno, el día de mañana ustedes están enfocados hasta en su perfil, lo he extendido la presentación hasta esa fecha. Entonces, eso tenemos. Luego también tenemos el otro trabajo. El otro trabajo es un pequeño control de lectura de las unidades 3. A ver, ya. Lee las unidades 3 y 4 y responde este cuestionario. Este cuestionario solamente tiene 5 preguntas, no tiene mucho y es de opción múltiple, no es de complementación ni otra. Para el trabajo final debe ser realizado en equipos de 5, de 4 mínimo, 5 máximo. Y la próxima semana les voy a recordar que me manden las listas de los grupos, solamente las listas en el grupo de WhatsApp, con el fin de que yo programe la entrega por grupos para que visualicen sus entregas y sus calificaciones. Eso les recuerdo, no se olviden. En puntaje, ¿ya? 2, 5 por 2, 10. 25, 25 serían 50 más 10, 60. El trabajo final es 40. Y ya estamos ahí con el puntaje. Ya, yo les pido eso, por favor. He tratado de no solicitar mucho material, pero cualquier cosa siempre abierta a negociación, de cualquier manera. ¿Ok? Ya. Habiendo ya explicado esto, entonces nos vamos a compartir la unidad temática. A ver, cada vez que voy a tratar de visualizar si alguien está queriendo ingresar para no perjudicarlos. Doctora, una consulta, disculpe, Marcela le habla.
Dígame. Para el trabajo en equipo, ¿es necesario siempre que sea entre 4 personas? ¿Ese es el número que hay que manejar? Disculpe. Cuatro, son 4 y 5. 4 mínimo y 5 máximo. Ya. Porque si presenta algún conflicto, si se les presentase algún conflicto individual, esa, esa situación sí por favor, me la hace conocer de manera privada, en el WhatsApp privado. Me indica el programa, por favor, en qué programa estamos y de dónde, porque a veces me dice su nombre y yo me mareo con otras cosas. Me dice y bueno, conversamos y vemos la manera de solucionar ciertos conflictos, ¿ok? Ya, gracias. Doctora, una Doctora, buenas consulta. noches. Doctora, buenas noches, una consulta, doctora. Dígame. El número de equipo no podría ser flexible, puede ser 2, 3, 4, hasta 5, doctor, porque a veces por la naturaleza de trabajo uno no puede, digamos, reunirse, doctora, por favor, yo le rogaría mínimo que sea 2 hasta 5. Sí, Benigno. Yo la verdad, la siguiente semana, porque la verdad esta semana ustedes, y con toda razón, entiendo que ustedes están más enfocados en su perfil, es comprensible esta situación. Yo la siguiente semana yo me comprometo, inclusive, ¿no? Inclusive hasta la tarea, si quieren, la retrasamos, porque quisiera enseñarles una herramienta que les ayudaría a trabajar en grupo, sin reunirse, utilizando tecnología. Entonces, inclusive los trabajos, yo personalmente no recojo trabajos jamás de descarga, solamente trabajo con pura enlace de nube. Para mí, cada vez que tengo que revisar trabajos y descargarlos en mi equipo, las personas que conocen el manejo tecnológico me entenderán, realmente es un dolor que me producen. Entonces, yo me comprometo el siguiente lunes un poquito a enseñarles el manejo de Drive colaborativo que les va a ayudar mucho a trabajar en equipo y no necesitan reunirse a estas alturas de la vida y de la tecnología. Eso suena hasta cómico para mí, el reunirse físicamente. Se trabaja con esta herramienta y yo reviso solamente enlaces y viajo constantemente por la nube y así no deterioro la memoria ni de mi computadora ni de mi móvil. Entonces, si gustan el día lunes ya un poquito con más calma ustedes, el lunes, el martes tenemos clases, ¿no? Con mucha más calma, les enseño esta herramienta y por ahí les sirve. Y el día martes y miércoles conversamos esto de los grupos. ¿Ya? No, yo estoy abierta a la negociación. Lo que sí, tampoco es, ustedes son docentes, tampoco es un festival la vida. Estamos muy acostumbrados a cada uno querer hacer su propia norma y nos estamos olvidando que la vida está llena de ciertos procesos que tienen una razón de ser. Entonces, pero aún así lo conversamos, por favor. El día martes o miércoles, que ya van a estar más despejados también ustedes. No se preocupen. Ahora, el día de hoy al menos, enfóquense en su perfil. Todo tiene solución, todo se puede arreglar. El día martes y miércoles conversamos y puede que la herramienta que les enseñe les ayude. E incluso si es que me entregan solamente así los trabajos con enlace, yo soy muchísimo más feliz porque la verdad, descargar 60 trabajos en un equipo, Dios mío, va a deteriorar mi equipo que es diseñador aparte y empieza a trancarse. Entonces, yo prefiero enseñarles esa herramienta que les va a servir para toda la vida, para trabajar remotamente, porque lastimosamente en nuestro país hemos entrado a la tecnología a partir del 2020. En el mundo ya han entrado a la tecnología hace 20 años y han desarrollado una serie de herramientas para hacer teletrabajo y teletrabajo en equipo. Entonces es mejor trabajar, les enseñaré esa, les puede servir y luego a ver, lo vemos y lo charlamos. ¿Ok? Les enseñaré. Doctora, si me permite, por favor. Dígame.
Bueno, doctora, mi nombre es Mónica Susana. Sin ánimo de conflictuarle, doctora, y agradecerle la predisposición, pero particularmente no es que uno no quiera trabajar en equipo. Es bueno trabajar de manera colaborativa. A pesar de que estamos en el 10º módulo, no nos conocemos. Por lo menos yo no sé con quiénes conformaría el equipo de trabajo, entonces si va a haber, si eso va a ser de manera, no sé, porque algunos se conocen o por sorteo o usted va a nominar, entonces esa parte por favor el día martes, como dijo, o el miércoles podríamos tratar. Ok. Eso nada más mi observación. Muchísimas gracias por la predisposición de siempre generar un ambiente tranquilo entre nosotros. Gracias, doctora. Sí, no se preocupe. Al menos si utilizan enlaces, soy muchísimo más feliz y reviso. Puedo revisar hasta de esa manera, pero lo conversamos entre martes y miércoles. El día de hoy, de verdad, yo les seré sincera, no se me estresen. El día de hoy, ustedes deben estar concentrados para el tema que deben realizar. Y también a mí de esta unidad, como lo vimos el día de ayer, ya no me falta mucho. Entonces, termino y más bien les doy el tiempo para que se enfoquen en su perfil, que de verdad debe ser en este momento lo que más les interesa a ustedes. Bueno, me estoy empatizando porque cuando a mí me pasó era, pese a que cumplía lo mismo que tenía que cumplir, pero mi cerebro a veces sentía que se partía en dos entre el trabajo del módulo y el perfil. Entonces, es en un ambiente sano, preferible es enfóquese. Este tema lo charlamos, pero ya les doy, ¿no? Cuando ya pasen su perfil, algo nos dijo de grupo, algo, veremos, pero lo vamos a charlar, no se preocupe. Y sí, por mí, el martes, yo prefiero enseñarles esa herramienta, les va a servir. Si me entregan las tareas por esa herramienta, realmente sería la persona más feliz, digo, además de que cumplo mi misión de enseñar tecnología, que esa fue mi meta desde la tesis de maestría. Era mi meta, hay unas teorías bien interesantes en mi campo. Entonces, mi meta siempre ha sido enseñar tecnología y el uso de la tecnología para simplificarnos la vida, no para traumatizarnos, sino que nos debe simplificar. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar la unidad temática que nos resta por avanzar. Y ya está. Entonces, a modo de recapitular, bueno, ya que puse acá esto, ahora lo pondremos para acá. Ya. Entonces, visualizaremos, no, a Sandro lo vamos a aceptar en ventana emergente. Ya. Solamente un momentito me van a esperar esta ventanita emergente porque, bueno, pues estoy tratando de achicarla, no me deja achicar más. Ya, hemos visto la unidad, estamos en la unidad 2. Son 4 unidades, en 2 semanas debo avanzar en los 3 días 2 unidades. Entonces estamos en el tiempo correcto. Estamos viendo, ya hemos empezado a ver esta unidad temática a manera de recapitular, vamos a decir lo siguiente. Hemos visto los procesos de la gestión humana, la organización que se va a realizar en esta. Ay, no me obedeces. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me obedeces? Muy bien. Creo que ya tengo bastantes ya. Esto habíamos visto también. Chavenato nos decía que para cumplir las prácticas y políticas se necesita a las personas y es necesario considerar diferentes procesos. Ya hemos visto esta unidad temática solo a manera de recapitulación. Habíamos visto elementos del el reclutamiento de personal, hemos visto en teoría lo que debería de ser y también hemos compartido las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido y que estoy segura que cada uno de ustedes también ha tenido en nuestra realidad. Pero en teoría debería de realizarse un conjunto de procedimientos para lograr los candidatos más idóneos
para los puestos con el fin de cumplir las metas en la organización. Hemos visto que debería de primero considerarse el reclutamiento interno, valorar el talento humano. Eso también tiene que ver con valorar el talento. El talento que ya conocemos, personas que ya conocemos y que tal vez están haciendo cursos, especializándose y esa capacidad de poder ascenderlos, ser promovidos. Y luego, cuando no se tenga dentro de la organización, recién se sugiere que se debe reclutar externamente. Entonces, el reclutamiento se da interna y externamente. El reclutamiento tiene que ver con la estrategia, con la organización, con las metas que se tienen que cumplir. Si se tienen metas claras en una organización, digamos, tenemos una nueva línea de producto en una organización y ese producto necesita un personal capacitado de otra manera. Entonces, de acuerdo a esa meta, tendríamos que contratar personal que cumple esos requisitos. Hablando en sí de, dando otro ejemplo, tal vez educativo, porque varios de ustedes creo que comparten esa actividad paralelamente con la educación. Si la organización, si una institución educativa ve por conveniente de que dadas las condiciones externas, ahora se debe utilizar, la virtualidad ha llegado para quedarse en muchos lugares. Muchos. Y hay algunos que, bueno, que le tienen todavía temor a lo virtual. Pero el mundo era virtual ya. Ahora, hasta los países que estamos en vías de desarrollo, nos han obligado a ingresar a este mundo virtual. Muchas de las acciones y actividades profesionales ya se realizan por medio de este tipo de herramientas. Lo mismo sucede en la educación. Pero en 2 años no hemos podido responder eficientemente porque creo que no hemos reclutado al personal idóneo. Necesitaban capacitación. ¿Y qué es lo que hacían la mayoría de las instituciones, incluyendo en las que yo trabajo? Buscaban informáticos. El informático sabe de programas, pero no domina los procesos educativos. Hay una falencia. Instruían la educación virtual, entre comillas, con un énfasis netamente tecnológico y no con un énfasis educativo, tecnológico, que esa debería de haber sido la herramienta. Por eso, lamentablemente, no sé si a ustedes les pasó esta experiencia, pero en las instituciones que yo he estado, siempre debatía y cuestionaba, pero nunca me escuchaba. Enséñales a manejar Moodle, me dijeron una vez. Ok. No es solo Moodle, les decía. La educación, el e-learning, tiene otro tipo de elementos. La concepción de la educación es diferente, les decía. No es lo mismo que un profesor que está parado frente a su aula y está impartiendo clases. El colocar un docente ahí no es lo mismo. Pero no me querían entender. Yo les decía, lo que tenemos que enseñarles es a programar a nuestros colegas de acuerdo a la asignatura, porque hay diferentes asignaturas. Y de acuerdo a las asignaturas se debe desarrollar un plan diferenciado, que no siempre es el conocimiento de una herramienta. El 2020, con enseñarles Moodle, creían muchas instituciones que ya habían cumplido. Para el 2021 se dieron cuenta que el solo manejar un Meet o un Zoom no les iba a proveer. Porque no nos olvidemos que hay diferencia en el público. Estamos hablando de pregrado. Posgrado tiene otro nivel de educación. Y de hecho, educación sistematizada y estructurada de formación regular tiene otros procesos diferentes, no son iguales. En ese sentido, en pregrado teníamos que haber gestionado y parecía que se daban cuenta. Hay que mejorar, decían sí. Por eso hay que complementar enseñándoles a hacer videos, me decían.
no siempre. Depende. Depende la asignatura. El fin de la asignatura. ¿Para qué? Y recién se tendría que desarrollar un plan y enseñarles a hacer un plan de e-learning y recién con qué herramientas van a lograrlo. Pero había una tendencia y sigue habiendo esa tendencia inclusive en diplomados y cursos de actualización de instrumentalización de la educación. Pero ninguno de estos programas ha hablado de cómo se desarrolla un plan de e-learning, ninguno, cómo se hace el plan de estudio, no plan de estudios, el plan operativo de ejecución de nuestras asignaturas, ninguno ha abordado eso. Muchas asignaturas y esto también en algunas universidades ya estamos hablando, es cómo vamos a volver. Porque nosotros no nos regimos para empezar con el ministerio. Cada universidad es autónoma y cada una decidirá cómo va a volver. ¿Cómo vamos a volver? Estamos empezando. No porque el ministro diga que hay que volver presencial, se va a volver presencial. Siempre va a estar un peligro latente. No nos olvidemos la experiencia de la gripe española del principio del siglo de 1900. No nos olvidemos esa experiencia. Luego de 2 años, hubo un rebrote que mató a mayor cantidad que los primeros rebrotes. Como que puede suceder el fenómeno, como que no puede suceder. Pero ya la historia nos ha demostrado qué es lo que ha sucedido. Un relajo total y vino un rebrote que fue muy fuerte. Eso es lo que nos dicen los libros de historia. En ese sentido, nos hemos puesto a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? Siempre les dije, no lo visualizaremos desde la herramienta, contratando informáticos que vengan a darte un curso de X y Z. No, esto hay que trabajarlo desde la creación de los planes, tenemos que cambiar. Y me parece que vamos a ir a mudar a un blend of learning. Es un aprendizaje mixto. Pero eso hay que estructurarlo desde el diseño curricular. Y tiene que ser reflejado en cada una de las asignaturas con sus características propias. Entonces, la meta, tenemos que generar nuevos procesos educativos, dados los contextos. Para lo cual hay que contratar personal que tenga la doble habilidad, tenga especialidad en educación y también sepa manejar tecnología. Por separado el especialista no nos sirve. El informático solo no nos sirve. El educador solo no nos sirve. Tiene que ser un personal que tenga ambas habilidades en una sola persona o en unas solas personas. ¿Hacia dónde vamos como estrategia? Y tiene muchas potencialidades también. Dependiendo los grupos humanos, dependiendo los docentes y el grupo humano motivado de estudiantes, se puede lograr muchísimas cosas con educación virtual. Se puede lograr muchas cosas, pero hay que saber trabajar. Y cada asignatura tiene sus particularidades. Eso es lo que necesitamos en estos ámbitos. Así sucederá en cada una de las organizaciones. La conciencia, hay que tener conciencia de qué se busca. No sabemos qué buscamos. Lo mismo me asaltaba al principio en el 2020, ya para principio de la pandemia, ya llegando para el segundo periodo del 2020, ya estaban planteándose nuevas alternativas para la educación regular. Y hace un momento, el día de ayer o anteayer creo que era, hablábamos con algunos de sus compañeros que yo le hablé de un proyecto que existió en 1970, se dio. Yo conocí de este proyecto los resabios de este proyecto. Este proyecto se llamaba Radio Interactiva.
porque quería hacer mi tesis en esos años, me puse a leer cómo había desarrollado y en qué consistía. En realidad estaba trabajando la utilización de las herramientas tecnológicas, pero en esas veces no de tipo internet, sino radio o televisión, incursionando en el aula. El proyecto era muy interesante. Como me atraía a mí para mi tesis, he buscado. Al que era director del proyecto tuve la suerte de haberlo tenido de docente. Entonces, me iba a donde ellos grababan los programas para Radio Interactiva, que tenían un proyecto piloto con las unidades de Fe y Alegría. En teoría, el proyecto era extremadamente interesante. En teoría. En la práctica, no funcionó. ¿Por qué? Esas veces yo no conocía este término, pero ahora ya lo conozco y dije, y puedo decirlo, no funcionó por la cultura organizacional de las unidades educativas. Necesitábamos profesores que sean formados en el uso. Nosotros nos encargábamos, los comunicadores, de la creación de los productos, asesorados con profesores, porque nosotros hemos estudiado para crear productos, pero de educación no es nuestra especialidad. Así que teníamos asesores, profesores que nos enseñaron a hacer las cuñas y demás. Nosotros somos especialistas en lo técnico, pero no en el contenido. Nosotros no sabemos qué debe ver un estudiante de primero de primaria, segundo de primaria, no conocemos el contenido y supuestamente no el énfasis con el cual se tenía que realizar. Conjuncionando ambos equipos se logró muy buenos productos. Llevándolo a la práctica con maestros reales, los maestros terminaban poniéndole el cassette de grabadora porque era de antiguo, así antiguo era el proyecto. Llegaba el producto, le ponían el cassette con una radio y se iban a tomar su cafecito. Y Radio Interactiva no funcionaba así. Radio Interactiva necesitaba maestro en aula y eran los maestros que tenían que tomar el protagonismo con la herramienta técnica en esos momentos. Entonces nosotros decíamos, estilo Plaza Sésamo eran los programas. Vamos a escribir, vamos a cantar. Era bien interesante el proyecto. En teoría, fantástico. En la realidad, cultura. Los profesores no estaban acostumbrados a ese método y ese ritmo. Me quedé con esa idea que algún día hubiese sido muy interesante el verdadero aporte de la comunicación dentro de la educación regular. Cuando surgió esta pandemia, me volvió a saltar. Dije, wow, ahora sí nos darán la oportunidad. Pero sucedió lo contrario. Vi muchos programas que fueron desarrollados por los profesores. Señores profesores, ustedes no tienen formación para la creación de programas. Sí el contenido, pero no la elaboración de programas. Esa no es su formación. Entonces vi el revés. Dije, tampoco. ¿Qué debería de haber sido? Un educador con especialidad en comunicación. No existe. Sí, tendría que estudiar 2 carreras a la vez esa persona, porque esa especialidad no existe. Necesitamos ese tipo de personal para crear lo que querían hacer, que era educación a distancia. No lo hicieron bien, no les funcionó. Porque un comunicador no puede ser un profesor, no nos formaron a nosotros. Como un profesor no puede ser un comunicador, no los formaron para eso. Entonces necesitamos crear nuevos perfiles, nuevas especialidades o buscar si hay personas, que sé que también hay personas que han estudiado educación y que también han estudiado comunicación. Ese tipo de personas tenían que cubrir esos puestos. Asegurar las personas idóneas con el fin de aportar y no crear conflicto. El trabajo que en vez de apoyar termina no sirviendo para nada. En ambos casos, en muchos casos, las personas idóneas para un cargo. ¿Quién es idóneo? Como alguien decía en una primera sesión, ayuda mucho al conocimiento,
pero también la práctica. Y eso es lo que se ve en reclutamiento de personal o debería de observarse. Se parte de las necesidades, perfiles, fuentes apropiadas, segmentos donde se encuentra. Tiene que haber una necesidad y dónde encontramos. Crear perfiles. ¿Qué perfil debe cubrir este cargo? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué experiencia para cubrir ese cargo? ¿Y dónde podemos encontrar ese tipo de personas? Reclutar es llamar a los candidatos y la selección de personal es escoger a estos candidatos. ¿Qué me dice Benigno? Con tal de que sea cortito, Benigno, porque ahora entiendo a sus compañeros que quieren hacer un perfil. Doctora Cortito, usted ha hablado del proyecto donde yo estaba. Ujú. Proyecto La PARI. enseñanza de la matemática por radio. Yo conozco muy bien a Jaime Reyes Velázquez, estaba Emilia Oros, el que habla ahora su estudiante, doctora Benigno López Canaviri, estaba Filemón Heredia, estaba Pablo Canedo, estaba Boris Crespo, estaba Álvaro Cisneros, comunicadores, ¿no? Lo que usted dice es verdad. Hay que buscar, digamos, profesionales que realmente conozca el problema en realidad, ¿no? Yo he desempeñado como en el cargo de curriculista. Usted ha dicho, efectivamente, uno tiene que conocer el diseño curricular, pero no solamente conocer el diseño curricular, sino que tiene que conocer, por ejemplo, el plan maestro, cómo hay que estructurar el qué, es decir, el conocimiento, la matemática. Por ejemplo, ¿cómo puede uno enseñar, por ejemplo, a ver cálculo matricial? Pero nosotros enseñábamos, por ejemplo, en niños de segundo de primaria, cálculo matricial, ¿no? Y hemos salido, yo conozco muy bien ese diseño curricular, doctora. Incluso fui yo a Harvard a especializarme en el diseño curricular por el sistema Expert para manejar realmente cómo figura el diseño curricular, ¿no? Y mañana precisamente yo estoy planteando esto como una propuesta, mi tesis de maestría, doctora, y como usted ha trabajado y conoce, voy a llamarlo, voy a solicitar su ayuda, doctora. Muchas gracias, simplemente quiero aportar porque tengo una experiencia realmente muy buena de ese proyecto, matemática por radio. Yo sé cómo hay que hacer el maestro, las guías didácticas, cómo hay que hacer la grabación, el equipo de sonido, cómo hay que instalar la grabación, la guionización. Usted, por ejemplo, un maestro no conoce, digamos, la parte de la comunicación educativa. Pero en las normales nosotros habíamos llevado algo, lo que se llama comunicación educativa. Y eso me sirvió a mí mucho. Mire, doctor, realmente es de mucha valía. El hecho de guionizar yo, sin ser comunicador, he aprendido a guionizar, por ejemplo, la enseñanza, digamos, de la división vertical, por ejemplo, ¿no? Y yo por eso es que hablaba, doctor, de las cuñas didácticas. Una clase tiene que ser estrictamente segmentado por segmentos. No tiene que ser como ahora, por ejemplo, yo subo a la pantalla, bla, 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 bla. Es decir, es así en ese contexto. Hace rato usted ha dicho, he tomado nota, no hay aprendizaje. No hay desarrollo de capacidad, no hay desarrollo de habilidades, tampoco hay desarrollo de competencia. Yo le he tomado nota. Aquí, por ejemplo, lo que usted ha dicho, cómo uno tiene que programar. Es tan importante eso, doctor. Yo le agradezco y me he hecho sentir realmente feliz. Como usted ya ha rememorado, yo pensé que había quedado en el olvido, ¿no? Pero tenemos toda una documentación de matemática postgrado. He tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a países de Centroamérica con estas experiencias. Hoy por hoy, por ejemplo, la matemática postgrado se está implementando en Asunción, en Paraguay, con la señora que es su colega, Michelle Freyer, que es como doctora en comunicación social, ella está, ¿no? Yo, por ejemplo, no podía viajar por razones de familia y muchos factores, ¿no? Realmente yo le agradezco, doctora, por haber remarcado este proyecto, porque no sé dónde estarán mis compañeros, ¿no? No nos ubicamos. Lamentablemente, Emilio Oro se fue, se adelantó. Filemón Heredia lo propio. Grandes profesionales, doctora. Muchas gracias, le agradezco mucho. Realmente, sus palabras, aparte, a mí me ha servido de oxígeno, doctora. Muchas gracias, disculpe.
Listo. Ahora continuaremos porque necesitamos abordar, ¿ya? La verdad me pongo en los zapatos de los que van a defender sus perfiles mañana. Muy bien. Habíamos visto que para los canales de reclutamiento existen bastantes y se sugiere utilizar AIDA. AIDA es una técnica publicitaria de los años 70, 80, es antigua esta técnica, pero es relativamente eficiente y tal vez por eso Chavenato lo mencionó en su texto. Ahora utilizamos nosotros otro tipo de técnicas en comunicación, al menos los comunicadores un poquito más modernos. Hay algunos que todavía siguen con AIDA, pero si quiere aprender es simple. Todo mensaje publicitario debe llamar la atención, debe generar interés, un deseo para que compren. Eso decía Ogilvy, que es el que inventó esta metodología de AIDA. Ahora los mensajes generan se trabaja más sobre segmentación de mercado y se trabaja sobre la emotividad y últimamente utilizamos mucho storytelling, que es contar historias. Los posts, la publicidad y no sé si han visto algunas propagandas, inclusive Paceña utilizó storytelling. Storytelling es contar historias. Parte de, no sé si a alguien le puede gustar inclusive para hacer su trabajo, es parte del hecho que a las personas nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gustan los chismes también. Entonces se nos queda y se nos graba los cuentos y los chismes, más que la teoría vacía. Entonces, basándose en eso, que a las personas nos gustan los cuentos, la publicidad genera contar cuentos y mejor si los cuentos son emotivos, o sea, generan emociones en las personas. Y ahora se vende con eso, generando cuentos y vendiendo y emociones. Uno de estos ejemplos lo hizo, en plena pandemia, en pura restricción tuvo que hacer la cervecería, pues decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos prohíben que vendamos, estamos a punto de morir. Y creó toda una serie, una campaña y lanzó un nuevo producto para enmascarar su campaña y su venta de productos en realidad, que se llamó Tejiendo Sueños, su campaña. Wari, decía Wari, tierra de agua dulce que produce y te muestra las tejedoras, cómo ellas tejen y te contaba más un cuento y luego al final nomás aparecía Wari tejiendo historias, te decía. Entonces, esa es la técnica que ahora se utiliza en publicidad. Y mi anuncio de reclutar de personal tiene que ser generar así, pues, a partir de necesidades, si no, es lo básico. Después de hoy, de esta clase, me voy a reunir con una persona que tenemos que hacer una serie de cursos que me han pedido para una institución educativa y me va a mostrar su post. Y dije, ya sé su estilito del que trabaja con este material. No, yo le voy a pedir que trabaje desde las necesidades. No quiero que ponga este curso de X, Y, Z. Tal institución, inscríbase. No, qué feo, qué frío. No, yo le voy a decir, ¿quieres aprender a hacer tu marco histórico? ¿Te trauman X, Y, Z libros? Ya no sabes, te olvidas, estás traumado con APA. ¿Quieres aprender eso? Sí, ven con nosotros, te vamos a enseñar. Hablando de investigación cualitativa, ¿cómo vas a categorizar y codificar gran cantidad de información a la vez? Bueno, te vamos a ayudar. O sea, quiero que trabajes desde las necesidades, no desde la institución da estos cursos, así en frío. No, quiero que trabajes desde la necesidad, lo emotivo, tu trauma, así le voy a decir, a ver, diseñar, le voy a decir a la persona que me tiene que mostrar el material. Entonces, los anuncios tienen que, a partir de eso, quiere ascender, quiere que le reconozcan, ¿no? Dependiendo, ¿no? La organización, yo estoy hablando aquí cómo diseñaría el material. Visítenos, trabaje con nosotros. Nosotros lo valoramos a usted, porque usted es único, porque no lo valoraron. Y a veces sientes, a ver, intentaré. Si es que fuese en ese mundo, ¿no? En un mundo teórico. Hemos visto que hay diferentes pasos en la selección de personal, que son como 12 pasos que tendría que haber teóricamente.
Partimos desde la necesidad, la planificación, esto ya lo habíamos visto, llamamiento a las postulaciones por medio de diferentes tipos de anuncios y en diferentes canales. Ahora se utilizan mucho las redes sociales, recepción de candidaturas, la preselección. Estas experiencias las hemos vivido muchos de nosotros. Trabajamos en cuanto a los tipos de entrevistas, las en profundidad o por test. En profundidad vamos desde características de trabajo bajo presión, entrevistas no estructuradas, no previstas, a entrevistas estructuradas que tienen los reclutadores o entrevistas mixtas entre el guión que tiene el entrevistador y las posibles preguntas que pueden surgir de acuerdo al candidato, que sería una mixta. Entrevista de solución de problemas. Ahí esa entrevista de solución de problemas le gusta a Benigno. Quiere el seleccionar y dice, bueno, vaya usted al aula, quiero que desarrolle este tema y vea, solucione, póngase en el caso. Eso creo que le gusta a él. El entrevistador prepara, planifica, intercambia información con sobre todo lo que más vale es la comunicación verbal, no verbal. Existen inclusive ahora hasta en TikTok lo puede ver, en Instagram también, hasta en Facebook puede ver. Existen personas o instituciones o pequeñas empresas que lo preparan para la entrevista. ¿Qué debe decir? ¿Cómo debe decirlo? ¿Cómo debe vestir? ¿Cómo no vestir? Y a veces eso hay que enseñar a los jóvenes también. A mí tenía antes una asignatura que tenía que enseñar cómo se debe poner de pie, qué debe usar, qué no debe usar, cómo debe peinarse a las chicas, qué tipo de maquillaje, las uñas, dependiendo el cargo al cual usted está postulando. Terminar la entrevista y valorar la información con el candidato, la evaluación de los resultados. Ya vimos esto. Antes de la entrevista siempre hay que hacer un cotejo de qué cosas vamos a hacer, un listado por si nos olvidamos algo. Durante la entrevista, crear un clima de confianza, porque si no hay un clima de confianza, uno se pone nervioso y podemos perder excelentes talentos porque generamos un clima inestable. Preguntas al solicitante, dar información sobre la vacante, esta vacante es sobre esto, exponer las ventajas de la compañía, algunas veces nos hacían, permitir preguntas y ver qué va a ocurrir después de la entrevista y realizar el informe. Luego se compara los candidatos que hemos seleccionado, la verificación de las referencias, la decisión en línea, a quién vamos a escoger, la comunicación a los postulantes y la elaboración del informe final, donde se debe mostrar objetividad, ética y transparencia. Ahí nos quedamos. Ahora sí continuamos. ¿Qué hacemos en el proceso? Con seleccionar no termina. Continúa un proceso de inducción que varias instituciones, empresas no hacen. Hay varias organizaciones que no realizan las inducciones. O la inducción termina siendo en una presentación. Varias veces me ha pasado eso. Acá, y a ustedes también les ha debido pasar, ustedes también tienen experiencia. Bueno, les presentamos a Sara Liaga, ella es tal cosa, nos va a colaborar en tal cargo, le ayuda. Así. Ahí se terminaba la inducción de algunos. Y uno sabe tener que buscar, bueno, pues ahora qué tengo que hacer, dónde es mi lugar, qué está. Miras tu computadora y el que se fue te dejó vacío, no tienes ni un archivo del cual empezar, en qué estado está, qué es lo que hay que continuar acá. Parece que estás en cero porque no sabes desde dónde, no sabes dónde se encuentran los archivos. Bueno, me sabe pasar a mí ese tipo de cosas. Bueno, pues me saben pedir hacer una cosa y otra, y yo sé, sí, pero me ha dicho que mi función es esta, ¿y por qué me piden esta? Bueno, pues ir a averiguar mi manual de funciones, ir a buscar, enterarme que muchas organizaciones en las que he estado, manual de funciones, no hay. Para tu cargo, no hay, solamente hay para estos cargos. Para el tuyo, no hay, para el del otro tampoco. Pues con razón me piden todo lo que sea y no saben ni yo sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues no sucede muchas veces eso y creo que muy pocas veces
Sí, creo que casi nunca he tenido un proceso de inducción exitoso. El proceso de inducción tiene que basar en integrar la filosofía de la organización al postulante. Así que mínimamente dar pues el reglamento, decirle, mira, en esta organización nosotros tenemos estos reglamentos, los reglamentos oficiales y también tenemos otros reglamentos no oficiales. Se permite esto, no se permite esto, ten cuidado con esto. Esto nos ayuda, sobre todo a conocer la filosofía organizacional, no la filosofía como ciencia, sino la filosofía organizacional. ¿Cuáles son los elementos de la filosofía organizacional? Son la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores de la empresa. Esos elementos se denomina filosofía de la organización. Debes conocer. Ellos, esto es, así se visualizan. Estos son los valores que ellos precian. Estas son las metas que debemos cumplir. Por lo menos eso. Esto nos ayuda a integrarnos en la organización. Decimos, esto deben querer que haga. Así van a valorar de esta manera mi aporte. Reduce la angustia al cambio. ¿A quién no le ha pasado? Llegas, ¿será que me he equivocado? ¿No me he equivocado? ¿Será que estoy haciendo bien? O por ahí estoy haciendo lo de otra persona y ella se va a molestar y voy a causar conflicto y me van a lijar el piso. Nos produce angustia. Promueve la productividad. Si sabes qué cosa quieren y tú ayudas al objetivo organizacional, nos ayuda a ser más productivos. Reduce errores. Eso es lo que se logra con la inducción. Una inducción debe dar la bienvenida. No solamente, bueno, aquí la recibimos a nuestra nueva colaboradora, ella es bla, 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 ya, se termina, ni un minuto se tener presentaciones. Dar la bienvenida, presentar, ellos, tal persona, o necesitamos hasta un cafecito, ¿no? Un cafecito así de simple, en la ruptura ahí nos presentan. Hay que dar el detalle de las actividades, tus funciones son estas. Mejor si le presentas el manual de funciones. Tus funciones son estas, las funciones de tus compañeros son estas. Mejor tener en claro para evitar conflictos. El contrato de trabajo y otras normativas, una serie de reglamentos. Difusión de los beneficios sociales. Nunca nos dicen eso. No nos avisan ni cómo tenemos que asegurarnos. Después, cuando nos enfermamos con lo del COVID, ha sucedido un desastre con este tipo de... Muchos no sabían que podían acceder a ciertos beneficios, inclusive solamente de salud parcial, aunque sea. Registro en el expediente. Regulación de los documentos para el expediente. Bueno, me tienes que presentar tales títulos. Miren, esto no habían cumplido de manera acertada, no habían verificado los títulos y ahí se ha visto varios casos que han descubierto que tenían títulos falsificados porque no han hecho todos estos procesos. Hay que dar el detalle de lo que se espera a ese talento. Nosotros de ti esperamos que nos colabores en esto, en esto, en esto. De acuerdo a tu hoja de vida, tienes experiencia en esto, sabes esto, y nos vas a ayudar mucho en esta parte que nosotros tenemos un poquito de falencias y además es tu función. Obvio conocer el manual de funciones, pero muchas organizaciones que he trabajado, inclusive para reclamar, bueno, yo obedecía a mi mamá. Bueno, mi mamá y mi abuela me criaron en un ambiente según sus normas. Y mi mamá me decía, hazte querer, lo que hoy se conoce como proactividad. Hazte querer, me decía mi mamá. Entonces yo tenía que ser muy proactiva en realidad. Puedo ayudarle en esto, puedo. Y siempre he tenido personas que se aprovechaban de mí. Házmelo esto más. Y terminaba haciendo muchas cosas después, hasta el trabajo de otros. Y ya no me lo pedían como favor, sino como obligación. Entonces, a muchas veces ha sucedido, ya están abusando de mí. Manual de funciones, porque cuando no quería hacer, se molestaba. Manual de funciones. Y ahí se enterarme que no sabía ver manual de funciones. En la mayoría de los cargos que he tenido, no tenía mi cargo manual de funciones.
O los manuales no estaban actualizados o acordes con el puesto real. Por ejemplo, muchos no saben que los comunicadores podemos trabajar cultura organizacional y apoyar a selección de personal, a clima. No saben, no creen, ¿ve? Algunos debo tener que, ¿acaso sí? Dentro de la organización trabajamos comunicación interna y comunicación externa. La mayoría cree que solamente trabajamos comunicación externa. Y no, nosotros también trabajamos comunicación interna. Por lo tanto, ayudamos y contribuimos al clima organizacional y a la cultura organizacional con nuestras acciones. Y eso nunca está en nuestro manual de funciones. Jamás está. Tenemos muchas habilidades los comunicadores que muchos de ustedes no saben. Muchos no saben que servimos para esas cosas. Muchas competencias que tenemos que no conocen porque muchos creen que la comunicación los reducen a medios, a ser periodistas. Y el periodismo es solo un eje de los casi 20 ejes que tiene mi profesión. O sea, a Sara Aliaga nunca le interesó hacer periodismo y soy feliz porque no es uno de los ejes que a mí me interesa. Me gusta trabajar organización, proyectos, que son varios ejes que tenemos diferentes. Y los diseños de puestos no están actualizados para mi profesión. Siempre creen que hacemos cuñas, spots, eso, noticias, eso creen que hacemos. Yo digo, reduces mi trabajo a algo tan simple. El trabajo apoya muchísimo más. Puedo contribuir desde sugerirle al gerente qué debe hacer cuando debe hablar con el sindicato. Puedo prepararle el discurso para que no meta la pata. Y puedo sugerirle qué usar y qué no usar desde el vestuario, entre muchas de nuestras habilidades. Pero como no conocen, no diseñan el puesto acorde a nosotros. Los manuales de funciones toman en cuenta los siguientes elementos. El puesto, definido como un conjunto de acciones. Este puesto debe realizar esto, esto, esto. La función es un conjunto de tareas y obligaciones sistemática y reiterativa. Cada vez debes hacer esto y esta es tu función. La obligación es una tarea sofisticada mental, menos física. Tenemos la obligación de hacer esto, esto y esto en nuestro manual. Y la tarea son las actividades que ejecutamos, para lo cual se hace un análisis del puesto y una descripción del puesto. Ambos van a crear un perfil del puesto, las características y las competencias que debe tener el postulante que va a ocupar ese cargo. Esto tampoco no lo hace, porque de muchos puestos creo que no conocen sus habilidades. Diseño de puestos. Tiene que ver con las competencias necesarias en el lugar de trabajo. Especifica el contenido de cada posición, el diseño de puestos. Los métodos de trabajo, las relaciones, con qué departamento se relaciona y en qué nivel se relaciona. Exige competencias conforme al puesto. Jerarquiza la área de actuación. Incorpora contenido del puesto, métodos y procesos, superior inmediato y quiénes son los subordinados. Mínimamente esos 4 elementos debe especificar. El puesto tiene que ver con las funciones, las obligaciones, las tareas. ¿Cómo va a hacer esas tareas? ¿Y a quién se debe? ¿Quién es su jefe? ¿Quién le puede mandar? Y él a su vez a quienes puede dar tareas o le pueden colaborar con las tareas. Mínimamente debe tener eso. Debe tomarse en cuenta lo siguiente, los recursos. Ay, un sonidito tengo por ahí. Tiempo. ¿Cuánto tiempo va a hacer esas funciones? El dinero con los recursos, los materiales que necesita y los recursos humanos que tienen esas habilidades. A nivel interpersonal, esta persona trabaja con otras personas y cómo trabaja. Cómo participa, enseña, sirve, lidera, negocia, trabaja. Esas características debería de tener. Benigno.
Ahora sí cortito, Benigno. Ahora sí cortito. 30 segundos. Dígame, Benigno. Ah, ya. Bueno, le creí leer un letrerito. La información, Doctora. Gracias, doctora. dígame, dígame. Ah, ya. Creí que quería hablar. La información. ¿Cómo obtiene su información y cómo utiliza esa información? Los sistemas, si comprende relaciones simples o complejas, monitorea o corrige el desempeño de otros, mejora o diseña sistemas. La tecnología, ¿con qué tipo de tecnología trabaja? Ese puesto, ¿no? Ese cargo. La selección de qué tecnología y los procedimientos, cómo aplica y cómo mantiene el equipamiento. En realidad, el diseño de puestos debe ser bien detallado y esto tiene relación con el manual de funciones, que no existe en muchas organizaciones. Y si existe, alguna vez he visto que hay, pero no hay de todos los puestos, solamente hay de algunos. No actualizan. Ahora muchos puestos tienen que tener el componente tecnológico. Modelo de diseño de puestos. Es necesario realizar un diseño de puestos para reducir costos. ¿Por qué? Porque a veces contratamos 2, 3 personas para hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, reducimos costos. Vemos quiénes van a hacer qué función. Como dicen coloquialmente, para que no se choquen cabeza con cabeza, hay que hacer un diseño de puestos. La estandarización de actividades. Hay que saber qué actividades debe realizar cada puesto. El apoyo tecnológico que necesitan también. Desventajas. A veces existen puestos simples y muy repetitivos, monótonos y aburridos, que no son muy productivos. La falta de motivación para el trabajo, trabajo individualizado, monopolio del jefe, él nomás quiere decidir. Y la era del conocimiento es una desventaja porque constantemente se actualiza por esa relación. ¿Cómo se hace el diseño de puestos a nivel clásico, de manera clásica? La persona se lo trata como un apéndice, sirve exclusivamente para procesos de producción, propio de la era de 1950. Se fragmenta el trabajo, se busca la eficiencia. Cada obrero trabaja según el método que se le pide y las reglas que le ponen. La permanencia, en estos años existía permanencia a largo plazo, porque era difícil capacitar para esa monotonía de puestos. Pero existen otros modelos, como el modelo humanista, que está más relacionado con la escuela de las relaciones humanas, donde los puestos tienen mayor énfasis en el liderazgo, la motivación y la comunicación, la importancia a las personas y a los grupos. Lo que a su vez también provee que se dé un diseño de puestos basado en contingencias. Contingencias es según las situaciones en la administración. Es complejo porque las personas tienen una tarea y una estructura en la organización. El resultado es relativo y contingente según la situación. El diseño de puestos en este modelo es dinámico, es de constante cambio y su cambio es continuo. Resultado del conocimiento y el dominio tecnológico, lo que da diversidad de habilidades, autonomía en el personal, significado e impacto en el puesto de las personas, la identidad con la tarea, la realimentación e información de regreso. Provee en resumen, un énfasis hacia el talento humano, hacia la administración del talento humano. Cuando se basa en la diversidad de habilidades que tenemos las personas, que podemos trabajar autónomamente, sin control, sin supervisor, sin chacal. Para las personas los puestos son significativos. Hacemos la actividad porque nos gusta,
porque somos buenos para ella y porque constantemente nos reconocen que somos buenos. Y lo que provoca una identidad con esa tarea. Los demás conocen que somos buenos para eso. Y nosotros conocemos a los demás porque son buenos para esos puestos. Los principios de la evaluación de desempeño. Como se selecciona al personal, se lo induce, se crea puestos, se diseña, se realiza una serie de diseños de puestos, se debe hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque en administración tienen 4 procesos. Todo se planifica, se organiza, se ejecuta y se evalúa. Para la administración o la gestión siempre se planifica, organiza, ejecuta y controla. Siempre es una constante de una espiral. Planificación, organización, ejecución y control. Se planifican los puestos, se organizan los puestos de acuerdo a las jerarquías, se ejecutan, se contrata personal. También hay que evaluar al personal. La evaluación no hay que mirarla en este sentido como van a evaluarnos, nos van a despedir, alguna vez he escuchado. No, sino que toda organización necesita evaluar. ¿Para qué? Y hay que cambiar esa visión también de la evaluación en las organizaciones. No tiene una relación con el despido, sino con detectar las fallas para mejorar esas fallas. ¿Cómo puede mejorar? Vamos a ver en el tema 3 que una de las salidas es la capacitación. Hay que mejorar al personal, hay que ayudarle a que mejore. Pero debemos detectar cuáles son las falencias. Y en esas falencias es donde debemos nosotros incidir. Y para saber cuáles son las falencias hay que evaluar. La evaluación de desempeño, y de hecho el trabajo final de ustedes es evaluación de desempeño, porque en el área de gestión del talento y en el área de recursos humanos es clave saber evaluar el desempeño para planificar futuras acciones con el fin de mejorar, no con el fin de despedir. No tiene un fin negativo, tiene un fin positivo. Es una valoración, hay que valorar. ¿Tengo alguna manito o algún sonido de sentido? ¿Nada? Ya, muy bien. Alguien me dice que la acepté en clase. Ay, un momentito. Qué raro, no me apareció. Uy, ahora tengo que bajar aquí, creo. Un rato. Me salí completo. Doctora, una consultita está en el punto. Cuando habla usted del diseño de puestos, ¿no es importante una contextualización y caracterización del espacio donde uno va a trabajar, doctora? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, digamos, sale una convocatoria, por ejemplo, Minera San Cristóbal. ¿Ya? Siempre minero que está administrado por los japoneses, todo eso. Sale una convocatoria, en base a esa convocatoria me presento. ¿Ya? Yo no conozco muy bien la mina, por decir. Entonces, yo pienso que es importante, primero debo contextualizar la empresa, conocer la empresa, ¿no? Y luego, aparte de conocer, tengo que caracterizar cada rubro, digamos. La planta, el ingenio, la mina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que uno, para postularse, tengo entendido de que uno tiene que conocer esta parte antes de conocer, digamos, el diseño de puestos, doctora. ¿O estoy equivocado? En este caso, usted me está preguntando cómo en realidad los que crean los diseños de puestos son administradores. Usted me está hablando como si usted fuese el administrador. Usted siendo el administrador para crear los puestos, debo conocer la mina, el contexto, obvio, debe conocer, porque usted debe. Ahora, hay diseños de puestos que podrán hacer consultorías
pero tendrán que hacer un diagnóstico para ubicarse cuáles son las características de la empresa, del contexto donde se desenvuelve la empresa. Ahora, hablando como administrador. Hablando como persona que quiere pertenecer a esa organización, a la mina, entonces se supone que yo me postulo a algo que yo tengo conocimientos de cómo se realizan sus actividades. O sea, para mí, por ejemplo, digamos, ¿no? En un ejemplo nomás. Si yo postulo a trabajar en una mina, tengo que saber cómo es el trabajo en la mina, qué características tiene y de acuerdo a eso debo tener los requisitos y las competencias. Si estoy queriendo postular a ese cargo, no puedo postular algo que no tengo idea de cómo trabajan y cómo es. Entonces hay dos enfoques. No sé si le he respondido en función de lo que usted me pregunta. Yo le veía dos enfoques. Si diseño puestos, obvio, tengo que conocer cómo es la organización. Y no solo conocer el contexto, eso. Tengo que conocer la filosofía, qué es lo que quieren, las metas que piensan. Tengo que hablar con gerencia, qué es lo que desean, hacia dónde van, qué quieren lograr. Obvio, tengo que conocer el presupuesto, porque no puedo contratar personal sin saber de dónde va a salir. Y ahí tenemos problemas con organizaciones que construyen puestos, crean puestos y no saben de dónde van a pagar. Y eso es lo que está pasando a varias instituciones últimamente. No saben de dónde van a sacar el dinero, porque han empezado a crear puestos sin proyección, sin tener una meta fija. Obvio que debe conocer. Tiene que conocer muy bien para crear el puesto, el administrador, porque ellos son los que crean los puestos. Ahora, ustedes que están tomando este módulo, si alguna vez tienen la oportunidad o van a realizar ese trabajo y tienen la oportunidad de crear, no es porque a mí me parece que yo voy a crear un puesto. Tengo que tener en cuenta que había habido varios elementos para crear un puesto que tengo que considerarlos. Con Mario. Y debo seleccionarlos también de esa manera. Entonces, eso sí. ¿Cómo te fue? Creo que ese es el, creo que, Esperándote. creo que ese es el sentido de este módulo, del módulo que tienen ustedes, ¿no? Por si ustedes realizan, porque este módulo, digamos, tendría que ser para, ¿qué se llama? Para un MBA. Un MBA es maestría en administración y negocios. Pero está acá, me imagino, con el sentido de que alguna vez ustedes, si trabajan en administración educativa, tendrán la oportunidad, no en una institución pública, porque ahí ya sabemos que, al menos de educación regular, no depende de ustedes la creación de puestos, depende de los ministerios, o municipalidades u otras instituciones, pero tal vez en una institución privada, ahí sí, ellos sí intervienen en la creación de puestos, derivan de las recomendaciones y del parámetro que les manda el ministerio, pero ellos sí pueden escoger su personal y escogen su personal. Que sea idóneo o no sea idóneo, ese es otro. Tendría que basarse en selección de personal, teoría. Eso sería. Ya creo que ya atendí a la persona que nos estaba solicitando ingresar. Muy bien. Ahora volvemos para arriba. Ya. Principios de la evaluación de desempeño. No se debe temer y la mayoría de las personas, desde niños hemos tenido una fijación con los exámenes o con las evaluaciones. Llega y nos ponemos nerviosos. Tal vez también porque las evaluaciones, más que ayudar y contribuir al crecimiento, han servido más bien para lo contrario. Entonces, derivado de eso, cuando trabajamos y llega evaluación, siempre van a evaluar el desempeño y todos de miedo ahí. También alguna vez ustedes han debido ver, hay organizaciones que tenemos evaluación de desempeño. Yo en una institución siempre nos hacen evaluación de desempeño,
Pero siempre hemos pensado nosotros que los indicadores no son los adecuados para evaluar nuestro desempeño. Que deberíamos de intervenir en la creación de los evaluadores o por lo menos los especialistas, realizar una revisión a esos indicadores de desempeño que tenemos. Pero como no siempre las organizaciones conforman estructuras participativas, entonces termina siendo una persona o una copia de un modelo y lo único que hacen es repetir el modelo que no nos sirve para evaluar nuestro desempeño. La evaluación de desempeño es una valoración y es sistemática de cómo actúan las personas en función de las actividades que desempeñan, en función de las metas y los resultados que se deben alcanzar, las competencias que ofrecen y su potencial para el desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar y estimar el valor y la excelencia de la persona, pero sobre todo la aportación que hace el negocio, el aporte que hace el negocio. Depende la evaluación de desempeño de varios factores. Del esfuerzo individual, el valor de las recompensas. ¿Cómo nos esforzamos? ¿Por qué nos esforzamos? A veces por las recompensas que podemos tener. Sería ideal, dependiendo las organizaciones en las que estemos. Por las competencias de las personas, porque así somos y tenemos esa característica y nos seguimos esforzando. Por la percepción de las recompensas que van a derivar de ese esfuerzo. Si me esfuerzo, me van a reconocer. Por la percepción de la función, debo cumplir. El esfuerzo individual es lo que aporta al desempeño. Ay, creo que alguien era que estaba queriendo ingresar. Para evaluación de desempeño, tenemos varias herramientas preestablecidas. La pregunta sería, ¿podemos hacer otras? Si gustan. Esta parte de evaluación de desempeño es muy, aunque tiene escalas cualitativas, por lo tanto, una visión más positivista, ¿podríamos hacer y emplear otras técnicas? Sí, pero en las organizaciones precian de utilizar este tipo de instrumentos ya preestablecidos que existen. Solamente hay que adecuarlos. Lo que quiere decir que en su trabajo final ustedes tienen que escoger los instrumentos y adecuar, porque estos instrumentos ya están, ya existen. Por ejemplo, escalas gráficas. Esta es una tabla de doble asiento. Funciona en lo horizontal y en lo vertical. ¿Dónde se registra? En renglones, los factores de evaluación en las columnas de calificaciones de la evaluación de desempeño. Se registran los factores de evaluación y en las columnas las calificaciones de evaluación de desempeño. Si son escalas cualitativas, van a poder observar un ratito. Ya. En la línea horizontal podemos ver los factores: excelente, bueno, regular, tolerable o malo. ¿Y qué factores se va a tomar en cuenta? Producción, la cantidad de trabajo realizado. Y si ustedes son escalas cualitativas, no son escalas cuantitativas. Pero no por ser escalas cualitativas, esta es una investigación cualitativa. No, es una investigación cuantitativa en sí. No hay que confundir las escalas. Las escalas son cualitativas. Excelente, bueno, regular, tolerable, malo. Estamos trabajando escalas Likert nomás. O diferencial semántico trabajan otras. Pero nos da parámetros. En producción, ¿cuánto trabajo ha realizado? Siempre supera los parámetros. Vemos que revisamos los documentos. Esta persona tenía que vender, digamos, al mes 1,000 bolivianos, 1,200, 1,500. Excelente. A veces supera los parámetros. Un mes sí, 2 meses no, un mes no, 2 meses sí, a veces.
Satisface los parámetros. A veces debajo de los parámetros, siempre debajo de los parámetros. Calidad. Esmero en el trabajo. ¿Cómo se esmera? No produce, pero se esmera. Ya, igual, tiene sus escalas para medir la calidad. De hecho, la calidad en sí es una variable extremadamente cualitativa. ¿Qué es calidad? Lo que para usted es calidad, para el otro no es calidad, para mí es otra cosa la calidad. No hay un indicador de calidad. Las normas ISO sí nos han dado unos parámetros, pero no condicen todos los elementos que se debe considerar en los parámetros de calidad total. Pero bueno, por lo menos nos dan una idea. Conocimiento del trabajo es otro factor. Cooperación. Comprensión de las situaciones. Creatividad, su capacidad de innovar. Realización. ¿Qué hacemos? Solamente hacemos una fichita y para la persona que estamos evaluando, cumple, no cumple, cumple, excelente, bueno, regular, tolerable, mal. Si evaluamos a todo el departamento, sacamos nuestras tortitas y ahí vemos cómo va esa persona. Son instrumentos ya preestablecidos todos estos de evaluación de desempeño. Este es de escalas gráficas. El otro elemento que tenemos por acá es el de elección forzada. Esto consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de bloques de frases descriptivas que se enfocan en determinados aspectos del comportamiento. Aquí tenemos el instrumento. Evaluación de desempeño. Por si acaso, instrumento en investigación no es bolígrafo, lápiz, grabadora. Instrumentos son estos elementos. Cuando dicen instrumentos, tenemos que tener bien claro estos instrumentos. No es lápiz, grabadora, alguna vez veías. No, eso no son instrumentos. Este instrumento es de la siguiente manera. Dice evaluación de desempeño, nombre, el puesto, el departamento. A continuación encontrará bloques de frases, anote con una X la columna que aparece a un lado del signo más para indicar cuál frase es la que mejor define su desempeño del trabajador y con el signo menos si lo define como menos. No deje ningún bloque sin llenar dos veces, ninguno. O sea, escoge usted, ¿ya? Más se acerca a lo positivo o más se acerca a lo negativo. Presenta la producción elevada, más se acerca a lo positivo o más se acerca a lo negativo. Tiene un comportamiento dinámico, más se acerca a lo positivo, más a lo negativo. Tiene dificultad con los números, más hacia lo positivo, más hacia lo negativo. Es muy sociable, más a lo negativo, más a lo positivo. Así sucesivamente, tiene un espíritu en equipo, le gusta el orden, no aguanta la presión, acepta críticas. Sí, sucesivamente ya tiene este instrumento, ya tiene sus indicadores. Incluso los indicadores podemos formar categorías aquí o variables si gustan. Aquí también tiene. Ya tiene. Y aquí tienen sus escalas de estos instrumentos. Investigación de campo. Así se llama este modelo, por si acaso, de evaluación de desempeño. Se llama investigación de campo. Este método se desarrolla en 4 etapas. Una entrevista de evaluación inicial, una entrevista de análisis complementario, la planificación de las medidas y el seguimiento. Ahí tenemos el instrumento. Evaluación, el nombre, el puesto, el departamento. ¿Qué puede decir respecto al desempeño del trabajador? El desempeño fue muy satisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio. En la evaluación inicial se pregunta, ¿en qué fue satisfactorio el desempeño? ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? ¿Se asignaron responsabilidades al trabajador?
¿Por qué el trabajador tuvo que asumir esas responsabilidades? ¿Tiene cualidades y deficiencias? ¿Cuáles? Este instrumento lo llena el supervisor o su inmediato superior. En el análisis complementario, ¿qué tipo de ayuda recibió el trabajador? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Necesita entrenamiento? ¿Ha recibido entrenamiento? ¿Cómo? No se olviden que la evaluación de desempeño, en este sentido, no es para despedir a las personas, sino es para mejorar. Se supone que se tiene que encontrar los vacíos con los cuales hay que mejorar al capital humano para que sea satisfactorio ese desempeño. En la planificación, ¿qué otros aspectos del desempeño son notables? Y ahí podemos incluir muchos otros con relación al puesto o a su contribución con la organización. ¿Qué plan de acción futura recomienda? Así sucesivamente tenemos hasta las preguntas. Ya están hechitas para evaluación de desempeño. Este otro método de evaluación de desempeño se denomina método de incidentes críticos. Este es bonito. Se basa en las características extremas, incidentes críticos, que representan desempeños sumamente positivos, éxitos se llaman, o negativos que se llama fracaso. Esto se utiliza para ver cómo reacciona ante conflictos, en especial. Nombre, puesto, departamento. Aspectos excepcionalmente positivos y aspectos excepcionalmente negativos. ¿Sabe atender correctamente a las personas? ¿Tiene una facilidad para trabajar en equipo? ¿Presenta ideas innovadoras? ¿Tiene características para el liderazgo? ¿Tiene facilidad para argumentar? ¿Tiene un espíritu muy emprendedor? Los negativos. Comete muchos errores. Falta visión amplia de los asuntos. Tarda en tomar decisiones. Tiene un espíritu conservador y limitado. Tiene una dificultad para manejar números o tiene una comunicación deficiente. Ya están los instrumentos, solamente son aplicarlos. Y su trabajo final va a consistir en decidir qué instrumento y aplicar. Listas de verificación. Este es otro método de evaluación de desempeño. A partir de una relación que enumera los factores de evaluación, haga un checklist, un ratito, de cada trabajador. Cada uno de esos factores de desempeño recibe una evaluación cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando números. Los números nos dicen las características de siendo 1 menor y 5 mayor. Habilidades para decidir. Estamos entre 1, 2, 3, 4 y 5. Siendo 1 menor y 5 mayor. Acepta cambios, acepta dirección, acepta responsabilidades. Así sucesivamente cada uno de los indicadores. Y estos son los métodos de evaluación de desempeño ya desarrollados. Sugerencia. Estos elementos ya prediseñados en evaluación de desempeño nos dan un parámetro de por dónde va. Tendríamos y sería muy útil complementar con investigación cualitativa, siendo una investigación mixta. Si va por un mal camino el personal, es interesante saber por qué. Porque esto solo nos muestra parte de la información. En cambio, al complementar con investigación cualitativa, nos va a permitir entender en profundidad por qué. Porque lo cualitativo apunta al por qué. ¿Por qué no aceptan los cambios? Digamos que tengo todo un departamento y mi promedio de ese departamento es que no acepta los cambios, es negativo. Entonces, debo saber por qué. Porque no tiene que terminar en decir, no aceptan los cambios, entonces hay que hacer esto. No, hay que entender primero por qué. A veces puede deberse a otros factores que podemos solucionar antes de crear conflicto. Así que sería interesante complementar
con una investigación mixta, el saber por qué de todos estos métodos, porque todos estos nos dan un parámetro de qué está pasando. Nos van a presentar a lo que les digo en salud. Me olvidé el término. En realidad nos dan señales. Ahora, esas señales, ¿a qué se debe? Señal, hay humo. ¿A qué se debe? Fuego, se está quemando algo por un incendio, se está quemando porque explotó una garrafa. Hay que saber por qué. Cada uno de estos instrumentos nos da señales, nos manda síntomas de la enfermedad, pero no nos dice el por qué. Sería interesante complementar en la vida real. Pero como, bueno, el área de la administración no tiene mucho énfasis en investigación cualitativa. Recién están ingresando ellos a ese mundo por las tendencias que tenían de producción y de finanzas, que son investigaciones muy cuantitativas que tienen ellos. Problemas en los procesos de evaluación de desempeño. Aquí debe estar eso, en el proceso de evaluación de desempeño. ¿Qué se puede presentar de problemas cuando evaluamos al personal o hacemos la evaluación de desempeño? Lo primero, que apliquemos criterios de desempeño que no sean equitativos. Para algunos este instrumento y para otros este otro. Más allá de lo técnico, sino por preferencias. Eso va a lograr una no adecuada información de evaluación de desempeño. Incoherencias en las calificaciones debido a la subjetividad de los evaluadores. Ese es otro problema. Porque aunque, a excepción del área, de las áreas de las ciencias exactas, las investigaciones en las áreas que tienen que ver con los seres humanos, humanísticas y sociales, tienen una carga de subjetividad desde la forma en que preguntamos, cómo preguntamos, la hora en que preguntamos. Imagínense que quieran hacer evaluación de desempeño cuando las personas quieren salir a las 6 de la tarde. Empezamos nuestra evaluación. O un viernes a las 6. Las personas están con su mente en otro lado. Y ese hecho ya perturba la evaluación. Las preconcepciones que tengamos los seres humanos acerca de un área o un tipo de personal puede afectar en la subjetividad en el momento de calificar. La falta de compromiso de los evaluadores. Muchos hacen evaluación de personal por hacerla, pero no con el sentido de evaluar para crecer, sino por cumplir la meta o el requisito. Evaluaciones rápidas por cuestión de tiempo. Bueno, hay que hacerlo así rápido, lo que sea. Te recuerdo una vez que me evaluaron igual. Sí, rapidito, entre lo que sea, pero me está afectando. No son los que deberían de evaluarme y no me van a evaluar bien. No, rápido. Bueno. Presencia de elementos subjetivos del evaluador como barreras personales, prejuicios. Prejuicios culturales, prejuicios por género, prejuicios por profesiones. Hay personas que tienen prejuicios por profesiones. No olvido una vez un colega que me decía, él es ingeniero, y decía, ¿qué cosas saben de investigar los de sociales? Nos dijo una vez. Ya tiene un prejuicio. Todas las investigaciones, y él era jefe de un departamento que tenía que revisar investigaciones. Rechazaba todas las investigaciones del área humanística y social, porque él no consideraba que eran investigaciones. Prejuicios. Prejuicios por preferencias sexuales, inclusive alguien que sea homosexual u homofóbico. Prejuicio. Tendencia a la media central, entonces hacen tendencias, ¿no? La mayoría quieren esto. Benevolencia, quieren ser muy buenitos. Otros se van al otro extremo, muy malos en su evaluación. Efecto de algo.
También otros que quieren ser ángeles y somos buenos para todo, entre muchos otros. Es decir, los evaluadores no desean comprometerse o tienen temor a evaluar adecuadamente, por lo que sus valoraciones irán orientadas a una media. No lo van a hacer bien. También esto ocurre cuando el evaluador se deja de llevar por situaciones recientes y generaliza el desempeño del colaborador a partir de ello. Creo que nos ha pasado algunas veces, ¿no? Entonces, esos son también los problemas que se tiene en el momento de evaluar el desempeño. Y éxito sería gracias.